capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 23, dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Nos están buscando para hacernos adoradores. Pero no cualquier adorador, sino que Él va a quebrar nuestra carnalidad y nos va a llenar de esos propósitos de Dios. Y estuvimos viendo hace 8 días que el conocimiento de Dios es lo único que nos lleva a adorarle. Yo quiero comenzar leyendo por ahí un texto que está en Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel conocía las obras portentosas de Dios. Los había sacado de tierra de esclavitud, los había sostenido en el desierto, se les había mostrado como Dios en medio de su debilidad. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra se apareció en un hombre ordinario en una zarza. Ante los ojos de ellos abrió el mar rojo. Ante los ojos de ellos prefirió, discúlpeme el término, prefirió un pueblo débil como los hijos de Israel antes que a un pueblo fuerte e ilustre como los egipcios. Llamó a los que no tenían nombre, a los que no eran capaces, a los que no tenían valor, a los que no eran libres, y los estimó como su especial tesoro. Les dio comida de manera sobrenatural, les hizo llover pan del cielo, les perdonó sus constantes rebeliones, y todo esto es la manifestación del poder de Dios. Ellos conocían el poder de Dios, ellos anhelaban vivir en ese poder de Dios. Pero Dios aquí en el Éxodo 19 los acerca al monte Sinaí, que es el monte de la revelación, donde Él reveló los estatutos por los cuales Él quería que ellos se acercaran a Él. Dios les mostró su poder, su libertad, pero Dios sí quería ir más allá, quería mostrarse como el Dios cercano a ellos. Y Él dijo: esta es la manera en que ustedes se acercarán a mí. Los acercó al monte Sinaí en Éxodo 19, porque Dios es el que propicia estos encuentros. Ninguno de nosotros se acercó por mera voluntad nuestra a Dios, sino que Él en su misericordia nos sacó de la inmundicia donde estábamos, del desconocimiento de Dios, donde éramos cautivos de las tinieblas, y nos llevó a su luz admirable. Fue Él, nos mostró el camino de la libertad. Con poder fuimos rescatados, con el poder que venció la muerte en la cruz de Calvario, con el poder que da vida a los pecadores que están muertos en delitos y pecados. Nos mostró su salvación con poder. Al pueblo de Israel les mostró una salvación con poder, destruyendo a los egipcios que los tenían cautivos, anulando todas las transgresiones que el pueblo había hecho para llegar a ser esclavos en aquel lugar. Pero los lleva al monte Sinaí y Él quería hablar cara a cara con su pueblo, que su pueblo lo conociera. Ellos tenían la mirada en la tierra que fluye leche y miel, en el galardón, en la bendición. Pero en medio de esa bendición había un camino de desierto a seguir, y ese camino de desierto quería revelar no el carácter de Dios, sino revelar el corazón de unos hombres imperfectos que anhelaban la bendición, pero no anhelaban acercarse a Dios.
Entonces aquí en el Sinaí se acerca a ellos. Y mío que dice en el verso 19, voy a leerlo en el capítulo 19, verso 13 de Éxodo. No lo tocará mano porque será apedreado y acerteado. Voy al 14, que es el que me ocupa. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó el pueblo y lavaron sus vestidos. Se quitaron la antigua manera de vivir. Y el 15 dice, y dijo al pueblo, estén preparados para que el tercer día no se aparten de la parte carnal, no toquen mujer. En el 18 dice, y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y entonces, más adelante, él manda a que ellos se santifiquen. En el 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud. Esto es simbología de la completa libertad, de casa de servidumbre. No vas a tener dioses ajenos delante mío. Y todo esto Dios le dice, te saqué para que seas mi íntimo, mi especial tesoro. Naciones di por ti. Di a Babilonia, que ya había caído en aquel lugar, se levantó después, pero Ur de los caldeos salió de la ecuación de la vida de Abraham, porque Abraham iba a ser el Señor de la tierra, dejó el pasado atrás. Di naciones en tu rescate. Los egipcios en su soberbia fueron quebrantados por un pueblo, para levantar a un pueblo débil delante de los egipcios, y ahora quiero que se me acerquen a mí. Y el pueblo termina diciéndole, no queremos acercarnos a Dios, sino que ustedes vayan y hablen con Dios. Y dijeron a Moisés y a Aarón, y nos digan lo que Dios quiere que hagamos. Esto es buscando intermediación. ¿Quién puede acercarme a Dios? Esto es algo muy clerical. ¿A qué me refiero muy clerical? Que desde que Cristo murió, todos nosotros tenemos acceso al Padre. El pastor puede orar por usted, bendito Dios por los pastores que oran por su pueblo. Pero el mayor gesto que puedo tener yo como pastor es tomarnos de la mano y presentarnos juntos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque una vez Cristo muere, se rasga el velo del templo, y lo que era antes imposible para el hombre, que era estar en la comunión plena con Dios, Cristo hizo el camino para que pudiésemos entrar, y no podemos rechazar esta posibilidad de estar en su presencia. Como ellos despreciaron esto, Moisés subió al monte que humeaba. Y usted lo puede leer en el verso, en el capítulo 19 y 20. ¿Y qué pasó allí? Voy al capítulo 33 del libro de Hechos. Hay en el capítulo 33, en el versículo, la presencia de Dios es prometida. ¿Para quién fue prometida toda la presencia de Dios? Para todo el pueblo. ¿Quiénes pudieron estar cara a cara con el pueblo, con la presencia de Dios? Aquellos que determinaron subir a la presencia de Dios y conocerle. Juan 4:10 dice, si tú conocieras quién es el que habla contigo y cuál es el don de Dios, tú le pedirías lo que realmente tu alma necesita, que es la plena comunión con Dios. Si conocemos a Dios, podemos saber dónde saciar las necesidades del alma. Pero Dios dice, vengan a mí ustedes que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar, porque liviano es mi yugo. Lleven mi yugo porque es liviano y es ligero. Pero a veces nos pasa como Cristo
habla de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido venir a ustedes y ustedes no han querido? Y Cristo dice, unas palabras se retumban en mi mente. Sin mí nada pueden hacer. Pero también dice que está disponible todo lo que mi alma necesita para saciar su sed. Y los israelitas le dijeron, nosotros voluntariamente no queremos acercarnos a Dios porque ese monte humea. Estoy parafraseando Hechos 19. Esa presencia hace que todo se estremezca. Es que esa es la presencia de Dios, que a un vil pecador como a mí lo estremece y le cambia la vida. Ese es el mismo Dios que hacía milagros portentosos. Es el mismo Dios que hace que los incrédulos crean, que los muertos en delitos y pecados nazcan. Ese es el mismo poder que había en el monte Sinaí. Es el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de la muerte. Es el mismo poder que obra en un pecador para que se arrepienta a través del convencimiento que obra el Espíritu Santo en nosotros. Y no se quisieron acercar, entonces Moisés se acercó. Cuando yo no me acerco a Dios, la Biblia dice acercaos y Dios se acercará. O sea, cuando yo no me acerco a Dios, vivo en despropósito, porque solamente cuando me acerco lo puedo conocer. No importa cuánto ritualismo yo haga, si yo no me acerco a las Escrituras que dan testimonio de Cristo, me muestran el camino de la vida eterna. Yo tengo que saber quién es Dios. Una vez sé quién es Dios, yo puedo adorarle como a Dios. El pastor Tozer dice que hay dos cosas que han extraviado al pueblo de Dios. Uno, que tienen un Dios, una percepción muy pequeña de Dios. Entonces puedo condicionar a Dios, Señor, si tú me bendices, yo hago tal cosa. Señor, si yo hago esto, ¿usted por qué no me bendice si yo me estoy comportando bien? O sea, un Dios como muy utilitario. Y tercero, el conocimiento que tienen de Dios no los lleva a rendirse en adoración a Dios. Primero, un Dios utilitario. Y segundo, un conocimiento muy vago de Dios. Ahora, como Moisés se acerca al monte, a la presencia de Dios, Dios comienza a instruirle. ¿Pero a instruirle en qué? ¿En quién es Dios? Moisés, al igual que todo el pueblo, conocían el poder de Dios. Pero no se les había revelado el carácter de Dios de manera explícita. Mire usted que cuando el carácter de Dios se revela en mí, yo entiendo mi propósito. Cuando conozco a Dios, se revela el propósito de Dios en mí. Hechos 23:1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y todo el pueblo que sacaste de tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Yo enviaré delante de ti mi ángel, le daré algunas instrucciones. ¿Cuál era el propósito de la vida de Moisés en este versículo? ¿Cuál era el propósito de la vida de Moisés? No, antes de esto, ¿cuál era el propósito? ¿Sabe usted por qué Moisés no murió antes del tiempo? ¿Sabe por qué no experimentó destrucción? ¿Sabe usted por qué no cayó? Porque había un propósito y este propósito no era de Moisés. ¿Quién es el que fijó el propósito, la meta? Dios. Mientras estemos en su propósito, Él cumplirá su propósito en mí. Pero es en su propósito, es en lo que Él me mandó a hacer, es en para lo que me levantó. Porque yo puedo pintar de sentimentalismo y de buenas acciones lo que yo creo o considero como justo o bueno. Pero Dios no provee para lo que a mí me parezca bueno.
Dios provee para sus propósitos, para su gloria. Entonces Dios le fija un propósito a Moisés. ¿Pero por qué le fijó un propósito? Porque mire, este era el mismo propósito de hacía 440 años. Tu descendencia estará esclava en una nación lejana, pero yo me acordaré y lo sacaré. ¿A quién le dijeron esas palabras? A Abraham. El propósito de Dios estaba ahí, pero cobró vida en la vida de Moisés porque Moisés determinó acercarse al monte de la presencia de Dios. El orden es este: yo me acerco a Dios y Dios se acerca a mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, mire, cuando me doy a conocer de Dios, Dios se da a conocer a mí. Aquí estoy, Señor, muchas cosas no entiendo. Señor, muchas cosas ni siquiera, Señor, puedo aceptar de que tú eres un Dios fuerte, riguroso, como dice la palabra de los talentos. ¿Qué dice de Cristo la palabra de los talentos? Sé que eres un jefe que ciegas donde no sembraste. O sea, que Él viene a buscar siempre algo en nosotros. Aún lo que Él no sembró en mi desobediencia, Dios no la sembró. Pero aún en mis desobediencias, Él las perfecciona para mi bien. Aún en los extravíos de mi alma, Dios hace que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es los que conforme al propósito de Dios son llamados. O sea, Él va siempre a cegar, sí o sí. Y siempre va a cegar para bien. Moisés se acerca y mire usted que al acercarse y al tener ese propósito de Dios ya explícito, voy al verso 11, mire Moisés cómo comienza a crecer en ese qué de Dios, en ese quehacer de Dios. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla con cualquiera de sus compañeros. ¿Esto para quién era? Para todos. Para todos. Absolutamente para todos. Pero ¿por qué Moisés no alcanzó? Porque los otros lo despreciaron. ¿Quiénes tienen que adorar en la iglesia? Absolutamente todos. ¿Quiénes tenemos que predicar la palabra? Absolutamente todos. ¿Quiénes tenemos que tener la bendición de arrepentirnos de hacer las cosas mal? Absolutamente todos. ¿Quiénes podemos ser instruidos por la palabra? ¿Quiénes podemos ser guiados, corregidos? Absolutamente todos. Pero yo puedo ver que otro va adelante. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de acercarse a Dios. ¿Sí me hago entender? Y en la medida en que yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. En la medida en que yo estudio más a Dios, yo conozco más de Dios. Me voy a ver más pequeño en la medida en que conozco a Dios, pero voy a ver que su gracia y su misericordia van a ser latentes, palpables. Voy a ver ese propósito. No voy a añadir despropósito, porque aún en las cosas que no me agradan voy a decir, Señor, tú eres Dios. Y voy a ver que no hay despropósito, que no hay nada alejado de Dios. Yo voy a ver a Dios cara a cara. Aún en los valles de muerte, ese valle de muerte tuvo un creador. Ese valle de muerte tiene una fecha de expiación. Ese valle de muerte tiene un propósito. Aún el valle de muerte. Pero si no conozco a Dios, no puedo ver cara a cara en el valle de la sombra de muerte. ¿Por qué? Porque voy a decir que es mi enemigo, que es el diablo, que es fulano. Pero que no voy a ver a Dios en medio de todo. Todo es que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me va a recoger. Aunque desfallezca mi corazón en mí, Dios está ahí en medio de las circunstancias. Él se acercó y dice, voy un poquito más allá, y él volvía al campamento, pero el joven Josué no se apartaba. Bueno, voy al 13, al 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo. Ese es el propósito por el cual estoy vivo. Y tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Cuando yo me acerco a Dios, esta es una de las
esta es una de las prerrogativas, de las consecuencias de acercarme a Dios, que Él me va a mostrar su camino. Dios me mostrará su camino. Mis hermanos, y hacia allá vamos a ir en esta serie de enseñanzas, a ser guiados. El Espíritu Santo nos guía a la adoración, pero no hay adoración sin conocimiento de Dios. Una vez estoy adorando, ¿cómo puedo vivir esta vida? Hermanos, acercándome a Dios y que Él me guíe, que ni por un instante me deje a expensas de mí mismo. Mire lo que dice Salmo 32, 8. Este te lo sabes. Dice así: bienaventurado, te haré entender la promesa, te enseñaré el camino en que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Mire, hermanos, la escritura está ahí, las señales del camino están ahí, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que las señales de la vida me están mostrando cualquier cantidad de cosas. Pero en la dureza de nuestro corazón no entendemos. Y sin embargo, Dios dice, te haré entender, porque todos tienen el mismo mensaje de salvación, pero no todos lo entienden. Todos tienen el mismo camino de corrección, pero no todos se corrigen. Todos podemos experimentar lo que Dios tiene para nosotros, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque lo que dice el libro de Efesios, es necesario que mi pensamiento sea iluminado para que yo entienda cuáles son las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Pablo oraba por la iglesia de Efesios, que es una iglesia muy carismática, muy fervorosa, pero él dice, oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que el entendimiento de ustedes sea iluminado. Y entonces yo puedo estar en el camino de la luz con los ojos cerrados. Y yo no entiendo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué fulano se levanta contra mí? Porque no estoy entendiendo el proceso. Estás en la cancha, pero no sabes para dónde patea. Entonces lo importante es patear. ¿Cómo me dio ahí? Metió autogol. Pero él no se dio cuenta que está orando en contra de sí mismo. ¿Me lleva la intención? Porque hay gente que dice, lo importante no es ganar, sino participar. No, hermano. No. Usted no, los músicos, lo importante no era tocar. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Integrarse, vivir la adoración, ¿sí me van a entender? Porque yo digo, sonó espantoso, pero yo lo hago con el corazón para Dios. No, yo no puedo ir a predicar cualquier evangelio. Lo importante es que estoy haciendo la obra. Sí, pero ¿estás haciendo la obra que te mandaron? No, pero yo estoy repartiendo café con chocolate. Sí, pero ¿esa es la obra que te mandaron? Pero yo estoy haciendo. Estás en el camino de la luz con los ojos cerrados. Entonces él dice, no, tienes que entender la dinámica de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuál es el sentido de ser cristiano? ¿Cuál es el sentido de ir a la iglesia? ¿Cuál es el sentido de estar casado? ¿Cuál es el sentido de servirle al Señor? Tengo que entender, porque si no entiendo las escrituras, no entiendo a Dios, no entiendo el propósito, voy a ser arrastrado por todo viento de doctrina, pero también puedo ser arrastrado por mi necio corazón. ¿Te haré entender? Bueno, voy a entender. Ya sé por qué pasé este proceso. Mi hermano, hay cosas en la vida que uno dice, wow, ya sé por qué me tocó irme en ambulancia, ya sé por qué yo pasé procesos médicos terribles, yo ahora conozco al Dios de la provisión sobrenatural, porque un día mis bolsillos lloraban. Mire, no solamente voy a hacer entender, sino te voy a enseñar, como un profesor enseña al niño que le dice palito, bolita, palito, bolita. Y él dice, yo ya me las sé todas, palito, bolita, palito, bolita. Y hace así hacia abajo. Y el profesor se da cuenta de que nos va torciendo. Dios sabe cuándo me voy torciendo y cuándo no lo hice así, sino lo hice así. Usted tiene que ser sospechoso, ¿cierto? Que hace las planas hacia abajo. Ahora el profesor le dice, llega usted y él le borra. Y dice, no, hágalo al derecho. Dios a veces borra nuestro historial. Cuando ya estoy para presentar el trabajo, se apagó el computador
y me tocó comenzar de nuevo. Porque me están enseñando algo. Me están enseñando algo. Y a veces a nosotros nos cuesta aprender. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarme? Y como yo le dije alguna vez, el que no aprende por instrucción, ¿se acuerdan, hermano? El que no aprende por instrucción, ¿cómo aprende? Por experiencia. Pero de que aprende, no, pastor, de que aprendemos. Nos enseñará el camino. Venga, si ustedes no quieren conocer al Dios portentoso que quiere hablar con ustedes cara a cara, no pasa nada. Lo vas a conocer en el estómago del pez, o en el Seol, o debajo de la calabacera, o en algún lugar. Te voy a enseñar. Dice, y el camino en que debes de andar. Moisés dijo, bueno, sí, yo he visto tu poder. Yo vi cómo acabaste los egipcios. Yo vi cómo se abrió el mar rojo. Pero hacia adelante, ¿qué? Bueno, sí, Cristo me salvó a mí en la cruz del Calvario. ¿Y cómo voy a hacer yo para decirle a esa señora que no tengo para pagar el arrendo a mi esposa? O sea, sí, Cristo me salvó, pero ¿cómo hago para vivir esta vida? Porque todos los días hay un desafío donde yo voy a ser probado como hijo de Dios ante mis circunstancias internas, ante mis circunstancias externas. Y yo necesito que Él me muestre el camino, me enseñe el camino, o sea, cómo me voy a comportar en este día de hoy, que hay unos desafíos que yo no había pasado antes. Y no, sobre todo, Dios, no me deje ni por un momento lejos de ti. Eso que pedía David. Ahora vuelvo nuevamente al texto que nos ocupa. Éxodo 33 dice, Éxodo 33, 13 dice, ahora tu camino para que yo te conozca. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Estoy en el 13. Para que te conozca. Para que te conozca. Este conocer y el camino están. Y acuérdense que esto tiene que ver con el camino de la vida. Esto lo vimos hace algún tiempo. ¿Cuándo conozco yo al Dios de la provisión? Cuando Dios provee. ¿Cuándo conozco yo al Dios de la misericordia? Cuando Dios es misericordioso. ¿Cuándo conozco al Dios de la sanidad? Cuando Dios es el Dios de la sanidad. Cuando conozco yo al Dios que consuela, cuando Dios me consuela. Dice, para que te conozca. Y no solamente eso, sino que en este camino necesito conocerte y necesito hallar gracia. Necesito todos los días una gracia especial. Necesito hallar gracia. Pero yo no puedo entender la gracia de Dios si no conozco al Dios de la gracia. Discúlpenme si lo estoy confundiendo. Necesito conocer a Dios, pero para conocer a Dios tengo que acercarme a Dios, tengo que inquirir en Dios, tengo que buscar su rostro, tengo que apartarme para Dios. Tengo que tener búsqueda de Dios. Dice, en el 14 dice, y Él le dijo, como usted me ha dicho que necesita este equipamiento, dice, y mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Mire, hermanos, Él no estaba pidiendo la presencia de Dios. Él decía, guíeme, muéstreme gracia, instrúyame en el camino. Eso es lo que yo necesito, porque es lo que yo humanamente estoy pidiendo. Yo necesito es una brújula para manejarme en esta vida. Dios dice, te voy a dar la brújula. Tome la brújula. Y nos dio la brújula. Pero más allá de la brújula dijo, me voy a meter dentro tuyo, voy a habitar en un tabernáculo, voy a hacerte templo del Espíritu Santo, te voy a llenar de mí mismo. Que mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo. Buscando a Dios, conseguimos la presencia de Dios. Buscando el camino de Dios, conseguimos la presencia de Dios. Dice, mi presencia va a ir contigo. ¿Y por qué? Porque en el camino hacia la meta que tienes, que es grande, pero es de parte de Dios, que lleva a este pueblo a la tierra que juró a sus padres,
es tu asignación, vas a necesitar descanso, pero no va a venir descanso sin presencia. No hay descanso sin la presencia de Dios, sin esa plena comunión con Dios, sin esa íntima comunión con Dios. Hermano, usted sabe cuánta gente vive en opulencia, que tiene mucho para comer, mucho para vestir, mucho para el disfrute, tiene el mejor carro, la mejor casa, tiene, mejor dicho, están muy cómodos, pero por dentro su corazón es un vacío terrible. Las enfermedades del alma para este tiempo, lo que es la depresión, la tristeza, los lutos prolongados y todo eso son el pan de cada día. Si ustedes supieran de 100 personas cuántos han caído en depresión en los últimos 4, 5, 10 años, quedaríamos asombrados. Que no hay nada que nos saque de ahí. Y uno le dice, no, pero si usted tiene a Dios, pero si usted tiene familia, pero si usted tiene trabajo, pero si usted tiene esto. Sí, pero siento un vacío, esto es una realidad. Porque, hermano, mire, ya no importa qué caminos pavimentados en oro tenga. Ya no importa cuál sea lo que esté haciendo o que pueda llegar a tener, si no tiene la presencia de Dios. Dice, y mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Esto es lo que necesita mi alma. Necesita que cuando yo adore, mi alma se una a esos propósitos de Dios. Mire, hermanos, cuando yo los veo adorando a ustedes, esta tarde, mañana, estaba el hermano ahí tocando la guitarra. Y el hermano hacía así, y se da infarto. Pero si se infarta, se va con Dios. ¿Por qué? Porque voy a caer en el techo discúlpeme, porque soy abusivo, que voy a caer en el techo y no se va a dar cuenta. Voy a caer en una bomba atómica y no se va a dar cuenta. Hermano, mire, tenemos que llegar a la adoración en que a usted lo pase cualquier cosa. Es que adoración es como muerte. Discúlpeme, yo sé que estoy pasando los límites de la interpretación, pero es cuando digo que es como muerte, es que solamente está mi Señor y yo. Usted tiene que llegar al punto de que no se acuerde de esos problemas, solamente estoy mientras viva para adorarte. Yo quiero, Señor, es adorarte a ti, porque tú eres mejor que la vida, tú eres mejor que cualquier cosa que pueda haber sido creada. Entonces Él llega y dice, mire, tu presencia te va a dar descanso. ¿Dónde está el descanso que necesita tu alma? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Pero no puedo tener esa presencia si no busco conocer el camino que Dios tiene para mí. Y ese camino está cuando yo me acerco a Dios. ¿Me llevan la idea? Y tu presencia te va a dar descanso. Van a pasar muchas cosas desde que Dios me llamó hasta que me reciba en gloria. Muchas, usted no tiene idea. Absolutamente muchas. ¿A cuántos el Señor los ha librado de cosas terribles? Aún de la torpeza del corazón. Aún de cosas que ojo no vio ni había subido en pensamientos humanos. Hermano, cuando uno se da cuenta de que, a pesar de mí Dios ha sido fiel, no dice, su descanso estuvo ahí. Su presencia me da descanso. Y Moisés respondió, ya se pegó, hijo, mire. Yo le estaba pidiendo una brújula para el camino. Yo le estaba pidiendo que me enseñara. Yo le estaba pidiendo poder, que su ángel fuera conmigo, todo eso lo tengo. Pero es que su poder, discúlpeme, aún su libertad que me llamó, aún la brújula que me dio, todo eso quedó opacado por su presencia. Porque es que ya lo otro pasó de la mente de Moisés y mío, que dice, y respondió, yo lo que quiero que, mírenme qué dice, si tu presencia no es conmigo, no me saques de aquí. Yo no quiero ser el más erudito. Pablo le dijo a los corintios, de lenguas yo hablo más lenguas angelicales que los otros. Yo soy espiritual, yo que hablo más lenguas espirituales, dijo Pablo. Aparte de eso, llega y dice, soy filósofo porque criado a los pies de Gamaliel.
soy hebreo, soy romano, soy fariseo, mejor dicho, tenía todos los juguetes. Dijo, pero todo estimado por pérdida por la excelencia de Dios en Cristo Jesús. Mire, lo mismo actitud tuvo Moisés. Moisés vio cómo con la vara, levantó la vara y el mar se abrió. Él vio cómo la vara se convirtió en serpiente, no se lo contaron. Él vio cuando las pestes subieron sobre Egipto. Él vio la presencia de Dios en la zarza. Él vio un montón de cosas. ¿Y dónde quedaron esas cosas? No, eso no es importante. Yo quiero la presencia de Dios porque ahí es donde realmente va a conseguir descanso mi alma. Yo lo que necesito es adorar al Dios Todopoderoso. Yo lo que necesito es morar en su presencia. Yo lo que necesito es estar en sintonía con sus planes, con sus propósitos. Todo esto es secundario. Un día todo esto se va a caer. Un día todo se va a salir de su lugar. Un día ustedes van a estar tomando gratis porque tan bueno que es el pastor. ¿Sí me va a entender? Pero todo eso pasa en segundo lugar delante de su presencia. Porque si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir viviendo. Cuando dice aquí, no me saques de aquí, no tiene sentido la vida. ¿Para qué vivir sin Dios? Porque yo trato de engañarme de que yo logro, de que yo alcanzo, de que yo soy, de que yo puedo hacer. Y al final me puede pasar lo que dice el libro de Ageo. Amontona mucho y yo con un soplo lo disiparé. Porque la verdadera opulencia del hombre es ser conocido en el reino de los cielos. Es que tengamos de Dios. Mira, hermanos, él dice, ya todo pasa en segundo lugar en la mente de él. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir viviendo. No me saques de aquí, yo quiero morir aquí porque aquí está tu presencia, porque estaba hablando con Dios. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y en el 18 dice, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Mi hermano, esto tiene que ver con mi conocimiento de Dios, me lleva a verme a mí cada vez más pequeño. Y a Dios extremadamente grande. Ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay luto que me ponga a decidir en que si alabo o no alabo a Dios. Ya no hay hambre que me aparte de la adoración a Dios. Ya no hay enojo. Estoy tan bravo, estoy tan decepcionado de mí mismo que no quiero seguir. Ya no hay enojo. Ya no hay circunstancias que me aparten de esa gloria, porque en todo tiempo Dios sé tener en escasez, va a llegar el tiempo en que uno dice sé tener en escasez, sé tener en abundancia, y en todo sea el nombre de Dios glorificado. Todo lo puedo soportar en Cristo que me ha dado fuerzas, absolutamente todo, porque aquí lo importante no son estos 3, 4, 5, 20, 50 años que me quedan. Aquí lo importante es su gloria que habita en mí. Aquí lo importante es que somos mensajeros de un mensaje de salvación, un mensaje de gloria. Somos embajadores de Cristo, somos el templo del Dios viviente, somos el pueblo de Dios y eso es para su gloria. Te ruego que me muestre su gloria. A mí me la mostraron en Cristo Jesús cuando me dijeron, levántate tú que vives entre los muertos. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, Dios mostró su gloria para con nosotros. Hermano, este es el todo del hombre. Yo te voy a conocer, Dios, pero no solamente como el Dios portentoso. Vendrá, la añadidura va a venir. Señor, pero lo importante es que en medio de tu presencia mi alma va a tener descanso. Y en ese descanso yo voy a ver tu gloria. Pero no porque las cosas sean a mi manera, sino porque tu gloria lo va a llenar todo en todo. Le voy a decir un día, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Y no pudiste ver al Rey de la Gloria. ¿Dónde problemas, angustias, tribulaciones, potestades o alguna cosa creada? ¿Dónde está su poder? ¿Por qué? Porque Dios está lleno de la gloria de sí mismo. Y esa gloria, vimos su gloria como del unigénito del Padre, que vino a morar en medio nuestro.
¿Dónde está nuestra riqueza? En que somos de Dios. Somos de Dios y por eso debemos adorar, hermano. Mire, mañana levántese y vea usted toda la creación, porque aún la creación adora al Rey de Reyes. Si usted pudiera levantarse aquí a las 5 de la mañana, 5:30, 5:45, los pajaritos madrugan a adorar a Dios. Hermano, toda su creación le da gloria a Dios. Toda su creación. Y cuando digo toda su creación, es que no hay excepción, porque aún cuando el enemigo busca provocarte zancadilla, hace que la barca en que iba Pablo se naufrague, Dios lo levanta para su gloria, para mostrar su gloria en ese naufragio. Todo ayuda para bien. Ahora, nos quedan 2 minuticos. Quiero ir a una imagen que tengo aquí, hermano. Esa función de mostrarnos su gloria, de llevarnos al pleno descanso del alma, no la obra otro sino el Espíritu Santo. Él es el que nos dirige a Cristo. Pero una vez en Cristo nos dirige a cumplir el propósito con el cual nacimos. Y en ese propósito con el cual nacimos, Él apacienta nuestra alma. Mi presencia te va a dar descanso. Y ese descanso va a permitir que veas tú la gloria de Dios aún en los valles de sombra de muerte. Este es el propósito eterno de Dios, es la salvación del alma. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y nos hizo partícipes de este propósito. A cada uno dio dones, talentos, capacidades, recursos, posibilidades, fuerzas. Todo lo que tiene usted es que Dios ha colocado un equipamiento en cada uno de nosotros. Pastor, pero yo, porque, por ejemplo, los hermanos que no son de este país, me tocó salir de mi nación e irme a otro, porque Dios en su misericordia tuvo la asignación así. No necesitas entenderlo, necesitas su presencia, que te llene de descanso y que te muestre la gloria. Ahora, todo esto que Dios nos lo colocó es para edificar su reino. Aquí lo tenemos. Y colocando esas capacidades al servicio de la obra que el Señor me encomendó, eso es lo que llamamos propósito, que se expresa en el servicio. Yo sirvo para cumplir el propósito de Dios. Para lo otro no sirvo. Aunque hago, aunque logro, aunque alcanzo, no sirve para nada. Es como metal que resuena, que hago y hago y hago, que hago, discúlpeme el término, es como el perro dando de vueltas a la cola, alcanzando, y nunca la voy a alcanzar. Así somos nosotros cuando hacemos en nuestra propia fuerza, vivimos en despropósito. La gente puede decir, oiga, tan inteligente usted, oiga, tan bonito que predica, tan bonito que canta, uy, tan simpático usted, uy, tan simpático su hijo, uy, tan simpático su esposo, su esposa, sí, pero todas esas cosas son las apariencias. Si Dios solamente me mandó a hacer esto, algo X o Y cosa, Él va a venir a pedir cuentas es por eso. Pero yo voy a decir, Señor, yo pedí limosna a los pobres, yo conozco la ley desde mi juventud, y Él me va a decir, yo lo que quiero de tu corazón es que vendas todo y lo dejas a los pobres. ¿Sabe de a quién me estoy refiriendo, cierto? Al joven rico, que él vino con todas las estampitas. Que yo le puedo decir, bien inteligente yo, esta me la gané en preescolar, carita feliz, esta me la gané en primero, ustedes no tienen ni una, ¿cómo me vio ahí? Pero nada de eso tiene peso porque ninguna de esas asignaciones eran las mías. Entonces, cuando Dios me da la asignación, Él va a cumplir su gloria. Estos 4 señores que estaban ahí tenían una asignación. Ellos no estaban delante del telón. Ellos no estuvieron en la presencia de Cristo, ellos estaban detrás del telón. Pero cumplieron la asignación. Una vez cumplieron la asignación, la gloria se la llevó Cristo, el Cristo que salvó a ese paralítico allí. Pero ellos fueron instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Me hago entender? Esta dirección es lo que realmente da propósito a nuestra vida. ¿Por qué? Con esto termino. La siguiente imagen. Aquí está más claro. Los dones.
para cumplir la voluntad de Dios, eso es lo que llamamos propósito. Pero ese cumplir la voluntad de Dios que tenía Dios para Moisés implicó unos desafíos sobrehumanos. El Espíritu Santo nos guía en esos desafíos. Eso lo dice en Juan 16, 13 al 15. Porque mire, hermanos, ustedes que se dedican de pronto a los temas de la psicología, hay una teoría en la sociología que se llama la teoría de la transcomplejidad. Todo se volvió tan complejo que nos quedamos paralizados ante los cambios de la vida. De un momento dado, yo me acuerdo que hace poquito yo estaba cambiando pañales y ahora en un momento estaba cuidando a un adolescente y ahora me dicen suegro. O sea, yo no estaba preparado. En un momento dado, usted abría la nevera y decía, mamá, se acabó la leche. Ahora usted es el señor que compra la leche para la nevera. ¿Y en qué momento sucedió esta tragedia? Ya, toca parar ruendo. Y no lo estoy asimilando. Como no alcanzo a asimilarlo, eso me pega duro. Mi hermanos, hace un ratico yo me miraba en el espejo y me peinaba. Hoy me estaba peinando allá en la pieza del príncipe aquel y me dio un montón de canas. Ya no tengo un solo chipote chillón acá, sino tengo dos, uno acá y otro acá. Y son circunstancias de la vida que nos asaltan en el camino de la vida. O todos ustedes estaban preparados para que le tuvieran las rodillas, la espalda, la columna, la cabeza, las muelas, los huesos. Todos ustedes estaban preparados para decir, uy, qué frío hace aquí, se me dan los huesos. ¿Usted estaba preparado para la vejez? ¿Cierto que no? Y ahora voy a alzar algo y ya mi cuerpo, nos volvimos complejos porque la vida cambia. La vida cambia. Y en ese cambiar de la vida, yo necesito una dirección para entender los tiempos, para entender los propósitos, para entender cada circunstancia de la vida, porque la vida se volvió compleja, súper compleja. Y ahora más que antes. ¿Por qué? Porque cuando, mire, usted cambia este celular, cambie este Android por un iPhone. Necesitas un curso de 5 días para ver dónde están los iconos, cómo se mueven, cómo tomo la foto, cómo me tomo el dedito. ¿Sí me hago entender? Cuando estoy acostumbrándome a ese, salió uno nuevo, lo cambié y me tocó desaprender y volver a aprender. ¿Por qué? Porque todo se volvió complejo. Es como si anduviésemos en lo que llama la Biblia, Isaías 35:7, en la versión más antigua habla del valle de juncos. Es cuando en el mar rojo lo llaman el mar de los juncos. Venía el pueblo, los egipcios contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se mete en el agua y dicen, vamos a perecer y vamos a morir. Nos hubiéramos quedado en Egipto y hubiésemos sido esclavos toda la vida, pero no íbamos a morir acá. ¿Y por qué? Porque no ellos estaban muriendo ahogados, sino que en esta parte del mar rojo hay cualquier cantidad de papiros, de juncos. Y usted con los niños, con la cabra, con los problemas aquí, con los colgandejos, recuerden que ellos traían ropa babilónica de Egipto, traían el montón de tesoros con los que después hicieron el altar, pero también hicieron el becerro de oro, traían todas esas cosas. Imagínense que la cadenota que lo hace a usted poderoso se le enreden esos bichos. Y hay gente que dice, primero muerto que perder. Sí, allá en Barranquilla alguien se fue detrás de la moto en el arroyo, ¿y qué pasó? Prefirió morirse a perder la moto, perdió la vida, pero se fue con la moto. ¿Sí me va a entender? Usted se ríe, pero así somos nosotros. Me muevo, pero me muevo con mi orgullo. Sin comida, pero no despeinado. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias. Y en ese valle de juncos, yo necesito una dirección. O sea, en la vida yo necesito, mientras adoro a Dios, cumpliendo su voluntad, colocando los talentos a Dios, necesito una dirección, que Dios me instruya, me enseñe el camino y me diga por dónde andar y que me guíe. Fíjese sobre mí sus ojos, estoy citando Salmos 32:8.
Y cierro con esto que dice Juan 16, 13 y al 15. Dice: estas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen ser, que son de mías, que no son verdad. No son verdad. Porque no hablará de su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y se lo va a hacer saber las cosas que han de venir. Siguiente. Él me glorificará. Cristo dice: el Espíritu Santo los va a guiar para gloria de Cristo. Porque tomará de lo de Cristo, de la salvación, el punto de partida es la obra de Cristo, y se lo va a hacer saber. Usted fue salvo para la gloria de Dios, salvo para la voluntad de Dios, salvo por la persona de Cristo Jesús. Ahora, y todo lo que tiene el Padre es mío, y como Él va a tomar de lo mío, dice, por eso dije, tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Qué quiere decir? Que el Dios Trino está interesado en guiarnos. El Espíritu Santo nos guía por la voluntad de Dios, por la obra de Cristo. La obra del Espíritu Santo es guiarnos. Nos guía al conocimiento de Dios para que los que le conozcan le adoren. Nos guía hacia su presencia y también nos guía a la gloria de Dios, a vivir en su gloria. Nosotros necesitamos ser guiados. Tenemos una necesidad terrible de que nuestra alma se deje guiar, de que Dios se tome el tiempo de guiarnos. Tenemos una necesidad terrible. Incline su rostro. No podemos seguir aventurando en la vida, no podemos seguir creyendo que somos suficientes. Tenemos una necesidad terrible de ser guiados. Yo necesito que mi vida sea guiada por Dios. Estoy cansado de los intentos, Señor. Necesito que guíes mi casa, mi iglesia, Señor, donde yo me congrego, mis hermanos, Señor, y mi servicio, Señor. Necesito que mi ciudad sea guiada, Señor. Aún la congregación donde servimos y cómo servimos, Señor, sea guiada. Mi alma necesita guianza. Mis finanzas necesitan ser guiadas. Yo quiero acercarme a ti, Señor, para ser guiado a ese descanso, Dios. En el nombre de Cristo. Yo quiero vivir en propósito, mi Rey. Por ti y para ti, mi Rey, en el nombre de Cristo. Si tú necesitas una guianza, si quieres aprovechar el tiempo en estos años que nos quedan de vida, humíllate a Dios, diga: aquí estoy. Yo te suplico lo que dice el Salmo 32:8. Enséñame, instrúyeme, enséñame, muéstrame el camino y fija sobre mí tus ojos. En el nombre de Cristo. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Yo te ruego por cada persona que pide una guía. Yo también la pido. Mi casa y yo necesitamos una guía. El ministerio, el servicio que has colocado en nosotros, necesitamos una guía. Cada persona que a la distancia, Señor, se humilla y dice: yo necesito una guía, Señor. Que esa gracia que extendiste a Moisés se extienda sobre ellos, Señor. Si Él ha hallado gracia, y tú eres la fuente de toda gracia, Dios. En el nombre de Cristo, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta casa, lo puede hacer allí en aquel lugar que se dispuso para eso. Dios me los bendiga. Amén. Hermanos, ya